amigos? Mi nombre es Cuautli Arau y soy un experto en desarrollo humano profesional. Les cuento un poquito de mi historia. Primero, vengo de una familia de famosos. Mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine, por eso mi apellido Arau. Mi papá es también cineasta, rock and rollero, se llama Sergio Arau, es un artista. Mi mamá es Lita Méndez, ella es psicoterapeuta, fue maestra, siempre le gustó el tema del desarrollo humano. Entonces yo siempre digo, ¿qué pasa si cruzas un rockero y un psicólogo? Pues algo yo, ¿no? Yo soy Cuautli Arau, los que me conocen me llaman Cuau, mis clientes me llaman Cuau, mis amigos me llaman Cuau, los que no me conocen me dicen, oye, y pues luego ya me dicen Cuau, y espero que tú me digas Cuau y que nos conozcamos muy pronto y que podamos hacer una buena mancuerna. Cuau soy yo y me dedico desde el año 2000 al tema de la capacitación, al tema del desarrollo humano a través de conferencias. Soy speaker, soy conferencista, a través de programas específicos de largo tiempo donde vamos desarrollando ciertas habilidades suaves, habilidades blandas de las personas. También doy team buildings, cursos específicos, un taller sobre negociación, sobre ventas, etcétera. Yo básicamente creo que la manera más sencilla de definir lo que yo hago es que todas las empresas, todos los negocios sirven un propósito, tienen un producto o un servicio, tienen un modelo de negocios, tienen canales de comunicación, pero a todo eso que muchas veces se ve muy bonito en un model canvas o en un proyecto de negocio, hay que añadirle que son personas las que hacen la comunicación, las que cierran la venta, las que cobran, las que dialogan y sobre todo que son personas también los clientes, ¿no? Con los que tratamos. Entonces, a veces una persona es muy buena para algo y la lógica, el sentido común dice, oye, pues hay que moverlo y hay que aprovecharlo. Por ejemplo, este es un contador extraordinario, es un tipazo contador, da unos excelentes resultados. Y entonces decimos, oye, pues hay que convertirlo en el jefe de los contadores. Y pues, problema. Resulta que es un excelente contador, pero es un pésimo jefe de los otros contadores. ¿Por qué? Porque la habilidad de ser líder tiene sus secretos, tiene sus mañas, tiene sus competencias, tiene sus mentalidades, sus creencias. Y entonces, cuando yo pongo a esta persona con un equipo de trabajo a laborar, resulta que pues sigue siendo un excelente contador, pero que no nos dimos el tiempo de prepararlo para eso. Y lo mismo los equipos de trabajo, ¿eh? Muchas veces damos por hecho que cuando una persona ingresa a una empresa, pues decimos, pues este es tu equipo y con ellos vas a trabajar y este es tu jefe. Bueno, pero resulta que nadie nos enseñó a trabajar en equipo, nada más sabemos hacer cosas en grupo, ¿no? Como en la secundaria que nos dejaban algún trabajo en equipo y entonces lo que hacíamos era medio dividirnos porque había uno que sí sabía del tema y un poco le cargábamos la mano y le decíamos, a ver, estás toda la investigación, luego medio nos explicas y yo presento este tema y tú este y tú pues pon tu casa y compra unas pizzas y ya. Y entonces eso no es trabajo en equipo, eso es más bien trabajo en grupo, ¿no? Este grupo y se divide en pedacitos. Y de pronto en las empresas, pues también damos por hecho que la gente sabe trabajar en equipo y lo único que sabe es trabajar en grupo. Es decir, saben dividir las responsabilidades, pero no saben la dinámica del trabajo en equipo. La comunicación, el manejo de la inteligencia emocional, el conocer cuál es la naturaleza de las personas que están en mi equipo y aprovecharla y entender también cuáles son sus límites, dónde no son buenos estas personas y donde yo tampoco soy el bueno y para eso hay alguien más que me ayuda, ¿no? Entonces, lo que yo hago desde el año 2000 es trabajar con empresas grandotas, con empresas transnacionales, con empresas medianas, con empresas pequeñas, algunas empresas familiares, algunas empresas no familiares, pero en todas reconociendo que es bien importante esta parte del desarrollo del individuo de manera profesional para que esté a la par del proyecto en el que está involucrado. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo soy psicoterapeuta, me encanta la psicología, me encanta entender cómo las creencias, los valores, los miedos, los entusiasmos, la motivación termina dando resultados diferentes. Soy coach, soy entrenador de coaches, diseñé un modelo de coaching integral
que puede enfocar el coaching hacia los resultados, puede enfocar el coaching hacia la transformación de la persona o puede enfocar el coaching hacia la alineación de las actividades de la persona a un sistema, a esta empresa, a esta familia, a este país, a este mercado. Entonces, bueno, diseñé un modelo de coaching y soy entrenador de ese modelo. También soy investigador, tengo la fortuna de ser parte de un doctorado de alta dirección, donde pues mis compañeros y yo estamos investigando constantemente sobre temas que tienen que ver con la alta dirección, con los temas de liderazgo en la práctica, desde una perspectiva científica, y pues todo eso es lo que me da el bagaje para poder ser un entrenador, un speaker, un conferencista, un tallerista e incluso un consultor o un coach, porque también de pronto hago temas individuales, temas 1-1, trabajando con los dueños, trabajando con los gerentes, con los directores, etcétera, porque ahí es donde sé que puede haber un impacto. Si nosotros pegamos desde la parte de arriba, pues todo esto se va permeando al resto de la empresa. Entonces creo que eso es muy importante, el tema de que se involucran los puestos altos para que de ahí se permeen todas las nuevas ideas, la nueva cultura, las nuevas habilidades al resto del negocio. Manejo muchos temas: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, pero uno de los temas que más me gustan y que de hecho es de los primeros temas que empecé a abordar es el tema de la innovación, el tema de la creatividad como un medio para la mejora continua, para la búsqueda de nuevos resultados, para el crecimiento, para la potencialización de nuestra empresa, para generar mayor productividad, utilidades, éxito. Y dentro de ese tema de la innovación, porque es un tema muy amplio, hay programas, tenemos programas largos para trabajar el tema de la innovación, para realmente entenderlo, implementarlo. Pero dentro de ese tema, que es muy amplio, hay un tema que me gusta mucho, que es el tema de cómo crecer en tiempos de cambio. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo crecer en tiempos de cambio? Resulta que nos topamos con que cuando ya por fin le entendimos a algo, ¡pum!, llega la realidad y hay un cambio, hay una diferencia, ¿no? A todos nos pasa. Nos pasa a nivel físico, nuestro cuerpo cambia, nos pasa en nuestras relaciones, nuestro matrimonio cambia, nuestras amistades cambian, nuestros hijos cambian, nos pasa en la sociedad, el país cambia, la política cambia, la economía cambia. Por supuesto, no podía ser la excepción, en las empresas también nos pasa, hay cambios. Y cuando yo pongo la palabra creciendo, ¿no?, como título, creciendo en tiempos de cambio, quiero partir de la idea de que cambios siempre va a haber. Siempre va a haber cambios, pero que no todo el mundo aprovecha los cambios para crecer. No todo el mundo ve las oportunidades que traen estos cambios, ya que muchas personas más bien se resisten al cambio, se pelean con el cambio, se confrontan con el cambio, y cuando en verdad este es un cambio, como ahorita lo voy a definir, pues eso simplemente es una postura dolorosa. Es difícil porque cuando tú tratas de tener el cuerpo que tenías hace 10 años o cuando tratas de que tu relación matrimonial se parezca a como fue en la luna de miel, pues de pronto estoy con Sansón a las patadas. Simplemente tan sencillo como que el tiempo ya pasó y estamos en una nueva realidad y tenemos que crecer, tenemos que entender cuáles son las propiedades, cuál es la naturaleza de la realidad en la que ahora habitamos y empezar a aprovechar cómo puedo crecer en tiempos de cambio. Entonces, este es el tema que voy a compartir con ustedes. Espero que les sea muy útil y sobre todo me gustaría que lo apliques. Es decir, ubiquen alguna circunstancia que es diferente y que en este momento los puntos que yo voy a tocar y las herramientas que voy a ver las pudieras aplicar a eso. Constantemente hay cambios y estos cambios los tenemos que aprovechar para crecer. Cuando yo abordo este tema, me gusta mucho empezar por hacerle esta pregunta a la gente. Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre crisis y cambio? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre crisis y cambio? Para muchas personas, las dos palabras son lo mismo, ¿no?
Cuando yo hablo de crisis, estoy hablando de algo que es diferente. Cuando hablo de cambio, también, ¿no? Para otros, me gusta porque hay quien me ha dicho, crisis para mí es como un cambio malo, ¿no? O sea, un cambio que yo no quería, un cambio al cual me resisto. Y cambio lo entiendo como algo que yo elegí, algo que yo estoy impulsando, algo que yo busco, ¿no? Hay quien me dice, cambio es la palabra grande, cambio es lo que va a suceder, y crisis lo que me va a pasar en medio del cambio, ¿no? Entonces lo veo como una conteniendo a la otra. Entonces, más que llegar a un consenso como etimológico, como de definición de diccionario, yo lo que te quiero proponer son dos definiciones nada más para esta charla. Voy a llamarle crisis a eso que cuando ya pasó, las cosas regresan a la normalidad. Ejemplo, si yo tengo gripa, aunque sea una gripa muy fuerte, yo entiendo que una vez que se me quite la gripa, pues yo me voy a sentir como me sentía antes de la gripa, ¿no? O si yo tengo un conflicto con mi pareja y es por un malentendido, fue por una cosa que no es tan importante, pero bueno, estamos ahorita enojados, entiendo que una vez que pase el tiempo, una vez que se aclare el malentendido, las cosas volverán a estar como estaban antes. Entonces, llamémosle crisis a cualquier proceso que es temporal, es momentáneo. Hay crisis, hay situaciones que un cliente que nos pide de bomberazo que respondamos y que le entreguemos una serie de cosas o que le demos un servicio o nuestro producto. Y bueno, pues nos metió en una crisis, pero entendemos que no va a ser esto la constante. Esto fue una excepción. Y esta situación, una vez que pase el tiempo, la trascendimos y listo, ya estamos del otro lado, ¿no? O una crisis es que pidieron vacaciones varios colaboradores muy importantes en la organización al mismo tiempo. Entonces decimos, bueno, pues ahorita que no estén ellos, vamos a andar en crisis, vamos a tener que responder con menos personal ante las situaciones, pero una vez que ellos regresen y se reincorporen, listo. Entonces llamémosle crisis a eso, a esas cosas que simplemente hay que esperar, es decir, hay que hacer lo evidente. Si es el cliente pidiendo más, pues hay que responder. Pero pasado el tiempo, todo se va a resolver y regresaremos a como estábamos. Entonces simplemente hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que entender que las crisis se pasan, ¿no? Ya sucedió, listo, regresamos a la realidad que ya conocíamos. En cambio, el cambio lo quiero yo proponer como la llegada de una nueva realidad. Entonces, cuando hablamos de cambio, quiero que señalemos aquellas cosas que no van a pasar y la realidad es como era antes. Por el contrario, vamos a considerar que un cambio es, por ejemplo, cuando cambia el precio del dólar. Entonces, de pronto cambia el precio del dólar. Es muy ingenuo estar esperando que el dólar regrese al precio anterior, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ya, esto es lo que ahora cuesta el dólar, listo, tenemos que considerar eso, ¿no? O en las empresas familiares, de pronto la generación que inició la empresa le pasa el mando a la segunda generación, ¿sí? El papá le pasa el mando a sus hijos. Bueno, pues eso es un cambio, es decir, no van a ser iguales las cosas y no va a regresar el antiguo director a dirigir esta empresa, sino que ahora son los hijos. Entonces eso es un cambio. En mi salud, no es lo mismo una gripa a que ya se me declare una diabetes. Entonces digo, bueno, ahora que tengo diabetes, tengo que comer diferente, tengo que considerar otras cosas, tengo que evitar ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque cambió la realidad. Ya no opero como funcionaba antes. Entonces, quiero hacer como esa distinción. Llamémosle crisis algo pasajero, llamémosle cambio a la llegada de una nueva realidad y vamos a hablar de cómo crecer en tiempos de cambio, no en tiempos de crisis. En tiempos de crisis hay que responder, hay que hacer lo que teníamos que hacer y simplemente esperar a que las cosas se normalicen. Pero en tiempos de cambio es muy importante que nos subamos a la ola y que veamos cómo podemos convertir esto en una oportunidad. Se me ocurre eso de subirnos a la ola porque yo siempre pienso que si estuviéramos tú y yo en la playa, si estuviera tu familia y mi familia en la playa y estuviéramos gozando un día de playa y de pronto viéramos que crece una ola, se empieza a armar una ola en el horizonte que se ve muy alta, es de varios metros de altura, vamos a pensar de 8 metros de altura, es una ola bastante grande
Y entonces lo que haríamos la mayoría de las personas, incluyéndonos a ti y a mí, es agarrar a nuestra familia y vámonos, y nos metemos otra vez al hotel a refugiarnos, ¿no? Pero en ese camino de ir hacia afuera, también veríamos a unos surfers que ya agarraron su tabla de surf y que están felices, entusiasmados, caminando hacia la ola, ¿no? La ola, la ola. Claro, desde su psicología, esto es una oportunidad. Esto es algo que ellos van a aprovechar, la fuerza de la ola para tener un momento extraordinario surfeando. Entonces, donde tú y yo vemos como una adversidad, como algo que nos hace daño, que nos lastiman, pues el surfer está viendo una oportunidad, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia que yo quiero que tengas tú en términos de actitud. Cuando hay un cambio, es como una ola grandotota, sabemos que va a pasar, que van a cambiar las cosas, que va a cambiar el paisaje, va a cambiar la playa, va a cambiar a lo mejor la flora, la fauna, bueno, pero hay alguien que está viendo esta gran ola como una oportunidad y tú la estás viendo como un obstáculo, como un enemigo, como algo hostil, y entonces le estás huyendo. Bueno, espero que en esta charla prefieras decir voy a subirme a la ola, voy a aprovecharla. ¿Por qué existe la famosa resistencia al cambio? ¿Por qué si a lo mejor puedo yo argumentar que toda la vida va a haber cambios, siempre habrá cambios, siempre las cosas van a ser diferentes? Cuando ya entendimos algo, haz de cuenta, cuando tú le entendiste a tercero de primaria, pues te pasaste a cuarto de primaria y tuviste que aprender cosas nuevas y lidiar con un maestro nuevo. Entonces, ¿por qué si desde niños hemos experimentado cambios, llegadas de nuevas realidades, por qué como adultos, en vez de habernos hecho expertos en aprovechar los cambios, nos hemos vuelto como expertos en resistirnos al cambio? Entonces ahí sí, como psicoterapeuta, yo te comparto que en mi opinión, el problema es que tenemos una psicología muy rígida. Es decir, aprendimos que lo más importante en la vida de un adulto es sobrevivir. Lo más importante es sobrevivir. No hay que morir no solo físicamente, sino no hay que morir socialmente, económicamente, amorosamente, psicológicamente. No hay que morir, hay que aguantar. Y entonces le hemos dado en nuestra cultura un peso extraordinario a la estabilidad. Las personas invertimos mucho esfuerzo, mucha atención, mucho tiempo en mantener las cosas como ya son, como ya las controlamos, como ya las conocemos. Es la famosísima zona de confort. Las personas vivimos en nuestra zona de confort. Nos gusta que una vez que ya le entendimos a algo, no cambie, que no cambie el cliente, que no cambie el negocio, que no cambie la manera en que nos publicitamos, que no cambien los costos, que no cambien los procesos. Ay, porque tanto trabajo nos costó llegar a este proceso para que cambie, ¿no? Entonces, ante esas ganas de que las cosas sigan iguales, ante ese querer mantener la famosa zona de confort, las personas, sobre todo los adultos, nos vamos haciendo muy rígidos. Y digo sobre todo los adultos porque efectivamente los niños no tienen ese problema, ¿no? Los niños no tienen esa necesidad de hacer las cosas una y otra vez de la misma manera. Somos nosotros los que les empezamos a exigir que repitan. Y no, el niño es más flexible, pero un adulto es una persona que ya le gusta ese espacio que conoce y ese control que ya tiene. Y a eso le llamamos zona de confort. Bueno, pues esa rigidez se vuelve naturalmente en una resistencia ante una realidad que es cambiante. Si yo siempre quiero que las cosas sigan igual, pero la realidad así opera, es cambiante, es diferente, crece, evoluciona, se desarrolla, bueno, pues entonces hay una discrepancia entre yo que estoy tratando de esforzarme porque las cosas sigan igual y el mundo que le vale gorro mi opinión y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces es muy importante para poder crecer en tiempos de cambio, entender esta idea, dar por hecho que las cosas van a ser diferentes. Que no importa cuánto hayamos invertido anteriormente, que no importa cuánto tiempo tengamos haciendo algo, está bien, qué bueno que le hemos dedicado ese esfuerzo, pero que no podemos confiarnos en que el haber entendido algo nos hará entender a futuro todo lo demás. Siempre con mucha disposición, siempre con mucha creatividad, con mucho darle importancia a la innovación,
a la exploración, a la famosa mejora continua, porque estamos habitando en un universo que es cambiante. Entonces, ahora sí, quiero aterrizar estas ideas con algunas sugerencias de cómo crecer en tiempos de cambio, ¿sí? Cómo crecer en tiempos de cambio. Aquí, esta imagen me gusta mucho porque pues es así un niño que está jugando con un avión de papel, pero me recuerda que la historia de la aviación es una historia interesante. Antes de los hermanos Wright, cualquier ser humano sensato hubiera pensado que era imposible lograr que un aparato pesado flotara en el aire a través de la atmósfera y viajara de un sitio a otro del planeta, ¿no? Entonces, el puro sentido común, la experiencia, la ley de gravedad, cómo carambas va a volar una cosa muy pesada, flotar en el aire el tiempo suficiente y llegar a otro lado. Entonces, para las personas esto era algo que jamás iba a suceder, todo indicaba que no iba a pasar y sin embargo, pues hoy en día a ti y a mí se nos hace tan fácil y tan obvio subirnos un avión y disfrutar de un vuelo y pensar que eso implicó crecer en tiempos de cambio, es decir, implicó tener una psicología diferente, aprovechar los recursos que existían, encontrar una manera de superar una fuerza como la fuerza de gravedad con otras fuerzas de la misma naturaleza para que finalmente el avión se pudiera impulsar. Entonces, por eso me gusta esta imagen cuando me pregunto, ¿cómo podemos crecer en tiempos de cambio? Bueno, pues de la misma manera que la humanidad ha crecido tecnológicamente, en conciencia, en salud, en economía, bueno, pues tenemos que seguir creciendo. Entonces, yo les voy a proponer algunos tips, como ya muy concretos, para crecer en tiempos de cambio. El primero es ser objetivos. Hay que aprender a reconocer los problemas, identificar su naturaleza para poderlos abordar. Negar un problema es la peor manera de abordarlo. Segundo, hay que generar soluciones. Es decir, hay que ver qué alternativas existen para resolverlo. Tercero, hay que agregar a esto actitudes positivas, actitudes productivas que nos sirvan para implementar la solución. Y al final, pues tener un aprendizaje. Bueno, entonces lo primero es la palabra problema. La palabra problema es un problema para la mayoría de las personas. En nuestra cultura, tener un problema es como tener algo malo, es algo horrible, es algo desagradable. Sin embargo, todos los días y toda la vida tendremos problemas, porque un problema no es más que la diferencia que existe entre lo que tú deseas y lo que está sucediendo. Piénsalo, esta es una definición que yo hago siempre que explico qué es un problema desde la perspectiva del coaching. Yo quiero generar 50,000 pesos mensuales y actualmente estoy generando 15,000 pesos mensuales. Pues eso es un problema. El problema es que existe una distancia entre esto y esto. Es decir, nadie dice, mi problema es que yo quisiera tener 3 hijos y tengo 3 hijos. Entonces no hay ningún problema. El problema es que hay una discrepancia entre el objetivo y lo que está sucediendo. Eso es un problema y todos tenemos problemas. Todos, empresariales, problemas de salud, problemas de vida, problemas sociales, problemas de pareja, problemas de familia, problemas existenciales, porque existe un anhelo y existe una realidad. Entonces, un problema no es algo malo. Un problema es una oportunidad. Porque cada vez que logramos que eso que deseamos y la realidad coincidan, estamos creciendo. Estamos haciéndonos más fuertes, más hábiles, más capaces, más competentes. Entonces, definitivamente un problema no solo no es algo malo, sino es una oportunidad. ¿Qué requiere, eso sí, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo, si queremos ganar algo y además crecer? O sea, si queremos lograr el resultado y además crecer en el proceso, bueno, pues sí requiere todo eso de nosotros, ¿no? Inteligencia y esfuerzo. Entonces, cuando yo digo que lo primero para poder crecer en tiempos de cambio es reconocer el problema, me refiero a 4 cosas en particular que sería bueno que identifiques cuando tienes un problema. Ojalá ahorita venga a tu cabeza algún problema que tú tienes. Yo quiero esto y mi realidad es esta. Entonces, este es mi problema. ¿Qué necesito reconocer? Bueno, el objetivo, es decir, qué es lo que quiero alcanzar, cuál es la meta que tengo, cuál es el ideal, el anhelo, la
es que a veces le decimos en coaching el metaobjetivo, el objetivo a largo plazo, el objetivo a mediano plazo, el objetivo a corto plazo. Todo eso está bien porque son los puntos finales. La otra cosa que tengo que reconocer es cuál es la realidad, en dónde estoy, ¿sí? ¿De qué parto? Entonces, tengo un punto final, tengo un punto de inicio. En coaching le llamamos el estado deseado y el estado actual. ¿Sí? Necesito conocer estas dos cosas para poder entender el problema. Y a eso le podría agregar dos elementos que te van a dar como muchas posibilidades de cómo transitar del punto de inicio al punto final. Uno de esos elementos son los recursos. Tengo que identificar qué cosas me apoyan para alcanzar el punto A y llegar al punto B. Y la otra son los obstáculos. ¿Qué cosas me impiden, me hacen difícil pasar del punto A al punto B? Entonces, si yo observo el objetivo, la realidad, los recursos y los obstáculos de mi problema, híjole, estoy muy adelantado. Ya tengo mucha claridad sobre el problema. Ahora, lo que necesito es generar soluciones. Es decir, mi problema tiene varias maneras de abordarse. Si estuviéramos hablando de trasladarnos de una ciudad a otra, si yo digo, bueno, ¿cómo hago para llegar de Guadalajara, Jalisco, a Puerto Vallarta? Bueno, pues hay la carretera libre, la carretera de cuota, me puedo ir en helicóptero, me puedo ir en avión, me puedo ir en burro, hay muchas maneras de irme. Ok, pues esas son las soluciones. Para poder tomar la decisión de cuál de todas las posibles soluciones es la mejor o es con la que al menos voy a iniciar, yo les recomiendo un proceso de 6 pasos. El primer paso, lluvia de ideas. Ideas libres, sin juicios, sin estarlas evaluando. El burro, el avión, la carretera libre, la de cuota, irme en Uber, irme en taxi, irme caminando, irme en bicicleta, ¿no? Entonces, lluvia de ideas. Ante esa lluvia de ideas, hay que seleccionar algunas que tienen mayor probabilidad de éxito que otras. Entonces, eso es el paso número 2, seleccionar. Vamos a pensar que si yo tengo 15 posibles soluciones, elijo ya nada más 3 finalistas. Ok. De estos 3 finalistas necesito hacer una evaluación. Ese es el paso número 3. Pros y contras de cada una. Pros y contras, pros y contras. Puedo hacerles un análisis FODA a cada una de estas opciones. Una vez hecho esta evaluación, necesito elegir una. Y ese es el paso número 4. Ok, esta va a ser. Me voy a ir en camión, ¿sí? Entonces, elijo una. Ahora, esa que elegí, paso número 5, la voy a mejorar. ¿Qué le puedo hacer para que sea mejor? Detallitos, quizás el horario, quizás los costos, quizás la velocidad, ¿sí? Lo que sea que yo digo, bueno, ¿cómo puedo mejorar la decisión que tomé? Y el paso número 6, muy evidente, pues hay que implementarlo. Hasta que no hagamos esto, no sabremos si funciona o si no funciona, ¿cierto? Bueno, entonces, si ya sabemos cuál es nuestro problema y además ya elegimos una posible solución, entonces ahora lo que yo te recomiendo para crecer en tiempos de cambio es que tengas una actitud muy productiva. Las actitudes son el tinte emocional que nos ayudan a enfocarnos, a dirigir nuestra energía, a motivarnos, a atravesar esos momentos difíciles en los que las cosas no están operando como tú quisieras o no aparece el resultado que buscamos. Entonces, una actitud productiva, pues es una actitud que nos acompaña durante todo el viaje y que nos permite trabajar en equipo, tener motivos, tener ganas, enfocarnos, todo lo que ya dijimos. Entonces, sobre este tema de las actitudes, quiero señalar como 4 actitudes que vale la pena inspeccionar. La primera es el resentimiento. El resentimiento es la actitud que tiene una persona que quiere cambiar algo que ya sucedió. El resentimiento es una actitud que tiene que ver con el pasado, con algo que ya sucedió y que al no poderlo yo cambiar, me esfuerzo como si el esforzarme, el pensarlo mucho, el dedicarle tiempo, el ponerme atención ahí, pudiera de alguna manera modificar lo que ya fue. Entonces, el resentimiento es la peor de las actitudes hacia el pasado. Es una actitud muy destructiva y en las empresas, créanme, tiene mucha presencia. Por el contrario, una actitud muy productiva hacia el pasado, pues es la aceptación ante lo que sucedió.
yo digo, bueno, pues así son las cosas y ¿qué puedo aprender de eso que sucedió? ¿Sí? ¿Qué puedo aprender que me permita llevarme esta decisión hacia el futuro, hacia las nuevas decisiones, pero no hacia lo que ya sucedió? Tengo aceptación hacia el pasado. La resignación es una pésima actitud hacia el futuro, porque resignarnos es perder sin siquiera haberlo intentado, ¿no? Entonces yo te digo, oye, ¿por qué no en tu negocio pones sucursales? Uy, no, es muy difícil, va a ser muchos gastos, imagínate si ya me cuesta manejar esta, ¿cómo sería manejar otras sucursales? Necesitaría yo mucha gente. Híjole, pero ni siquiera lo has intentado, ¿no? O ni siquiera te lo has propuesto. Entonces, la actitud de resignación es una actitud nefasta, es una actitud improductiva hacia el futuro. Por el contrario, la actitud de ambición es una actitud extraordinaria hacia el futuro. ¿Qué quiero hacer? Si se fijan aquí en la gráfica, el pececito no se conforma con salir de una pecera, sino que de una vez se salta hasta la tercera, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos ambiciosos, estamos reconociendo que hay posibilidades de acción incluso donde otros no las distinguen. Eso es ser ambicioso y en el caso del mundo empresarial es una maravilla la ambición legítima. La ambición que no tiene que ver como con materialismo o egoísmo, sino en verdad decir, oye, queremos crecer, queremos hacer de esto un proyecto extraordinario. Bueno, me gusta entonces recapitular y decir que para crecer en tiempos de cambio es importante reconocer los problemas, su naturaleza, generar soluciones, tomar una decisión con respecto a cómo lo vamos a resolver y tener una actitud adecuada, una actitud productiva para que realmente podamos crecer, porque los cambios toman tiempo. El aprendizaje es simplemente lo que debería de suceder después. Oye, pues si ya vivimos esta experiencia, valdría mucho la pena que ahora recapitulemos, entendamos y que eso nos permita crecer ante el cambio. Todas las experiencias nos enriquecen, nos hacen más fuertes, más hábiles, pues tengamos una actitud de aprender siempre. Me gusta cerrar este tema con esta frase de Octavio Paz. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, pero del miedo al cambio, ¿no? Hay que generar en nuestras empresas una cultura en la que no le tengamos miedo al cambio, que lo veamos como algo positivo, que queramos que sucedan los cambios, porque sabemos que un cambio es como una ola muy grande en la cual vamos a poder surfear muy a gusto y crecer. Les dejo mis contactos, ya les dije que me llamo Cuautli Arau, así es que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Cuau Arau. Cuauarau.com es mi página web, Cuau Arau en LinkedIn, Cuau Arau en Twitter, en Facebook, en Instagram, Cuau Arau y mi correo personal, cuau@cuau.com. Estoy para servirles si algo de lo que yo manejo, de estos programas de capacitación, de consultoría, de coaching, tanto para la familia, en la empresa familiar, porque soy psicoterapeuta, trabajo las broncas que tiene la familia, como en el proceso de consultoría empresarial, cómo meternos concretamente a las empresas a trabajar liderazgo, trabajo en equipo, todas estas habilidades de las que ya les platiqué, pues estoy a sus órdenes y espero que podamos conocernos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y espero sus comentarios y sobre todo que actuemos. Les decía yo al principio de este video, ojalá te des unos minutos para aprender y sobre todo para tomar algunas decisiones que sean importantes y te permitan una mayor calidad de vida, mayor productividad, mayor éxito y sobre todo a mí me gusta desearles trascendencia.